Vienen por acá donde dice programación. Y luego, en algún momento de sus carreras, ustedes pasan a mirar lo que es la matemática, la física y esas cosas. Entonces vamos a colocar acá física. Vamos a colocar acá matemáticas, etcétera. Después de ahí pasan y empiezan a ver algo más. Y ese algo más equivale a ¿qué? Aquí equivale a algo que ustedes colocaban que se llamaba desarrollo. Desarrollo web, desarrollo móvil o desarrollo de escritorio. Esas son tres ramas que hay por ahí. Pero todas estas que ustedes están viendo acá tienen algo en común. Todas estas que están acá, cuando uno ya pues aprende uno a manejar más o menos los temas acá, se da uno cuenta que lo que es programación, lo que es física, matemática y lo que es esta otra rama, todas conllevan a algo. Por aquí, ¿qué sería lo que conllevan? Acá conllevan a algo, aquí conllevan a algo y aquí conllevan a algo. Y esto se llama, ¿cómo se llamaría acá? Redes, la materia de redes. ¿Por qué todas las profundizaciones de la carrera de sistemas conllevan a las redes? A redes, ¿por qué sería? ¿Qué dicen ustedes? Ah, muchachos. Pues yo digo que porque en redes es como donde uno aprende a innovar y aplicar los conocimientos para los procesos. O sea, eso que usted está hablando de la programación, la física y la matemática, llega en el momento en el que los juntamos tipo en un solo conocimiento para aplicarlo en los problemas, sí, dar una solución, es lo que opino. Para dar una solución. Pero mire que aquí hay algo. Si ustedes hacen un algoritmo, ¿en dónde montan ustedes el algoritmo para que ese algoritmo pueda ser accedido desde otra parte? Por ejemplo, si estamos utilizando desarrollo web o desarrollo móvil, necesitamos algo donde ustedes monten ese sistema y desde alguna parte del mundo se pueda acceder a él, ¿cierto? Y esa parte de que ustedes puedan acceder, eso se llama redes. Porque uno en redes, ¿qué hace? Uno tiene que configurar el servidor, tiene que configurar el tipo de topología de red que tenga la empresa, tiene que aprender a configurar los routers, aprender a configurar lo que son los modems que a veces se entregan por ahí de Movistar o Claro. Fíjese que cuando ellos lo entregan va un técnico y el técnico tiene ese conocimiento. Eh, Tienen que aprender a configurar toda la red de una empresa. Entonces, si yo no tengo la red de una empresa, o sea, supongamos que yo no tengo esto, pues simplemente, así sea muy bueno el departamento de desarrollo, no puede avanzar en el tema. Porque recuerden que en cualquier empresa, si estoy desarrollando web o estoy desarrollando móvil, esa información se tiene que ir guardando ¿en dónde? En un repositorio. Y esos repositorios es donde todas las personas ingresan y de alguna otra forma empiezan a subir el contenido de cada pedacito que van haciendo al repositorio y después mediante unos comandos pues pasan ese repositorio a producción. Pero para que eso pueda suceder, ¿qué nos toca hacer entonces?
Nos toca que aprender a manejar los conceptos que tiene redes. Los conceptos que tiene redes. Ay, aquí me faltó, acá me quedó mal escrito desarrollo. Pero necesitamos los conceptos que tiene redes. O sea que dentro de los conceptos de redes, ¿qué nos hace falta mirar a nosotros? ¿O cuáles son los conceptos más importantes de todas las redes? Algo que uno conoce como la IP. Yo creo que muchos que han manejado canales de YouTube, han manejado hasta el módem que tienen en la casa, han colocado amplificadores de señal, han hecho muchas cosas con la tecnología cuando compran un servicio, han manejado este tema de las IPs. Dentro de las IPs hay algo muy importante que empieza uno a conocer y se llama el DNS. Ese DNS ustedes lo pueden ver en su equipo, pueden mirar a ver cómo es que se está asignando, si se asigna manual, si se asigna automático, pero realmente lo que es más importante de todo, la parte de redes es esta belleza que se llama IP, porque esto es como decir el nombre del computador para que él se pueda conectar con cualquier tecnología que uno necesite que tenga. O sea que si yo voy a conectar dos equipos es como si dos personas estuviesen hablando, pero los equipos no pueden tener igual el nombre, tienen que tener nombres diferentes. Y los nombres diferentes se dan por la IP y también se dan por una dirección física que se llama MAC, que estas cositas pues poco a poco se van viendo. La materia de redes no es una materia compleja, es una materia bastante grande que tiene muchas cosas, pero que en realidad conlleva a que ustedes sean capaces de adaptar en una empresa una tecnología, a que sepan cómo se configuran, por ejemplo, los proxies, a que sepan cómo se configuran lo que son los routers, los switches, los amplificadores de señal, etcétera. Por eso cuando uno mira el contenido programático, uno empieza a encontrarse con los temas. Por ejemplo, cuáles son las red WAN, cuáles son las red LAN, cómo funciona un banco, cómo funciona una empresa de tecnología. Por ejemplo, si ustedes van a Jardín Plaza y encuentran un local, y si hay dos o tres locales en Cúcuta, cómo se comunican entre ellos. Ese tipo de cosas es lo que uno tiene que empezar poco a poco como a ir profundizando en ese tema. En todo caso, pues redes es grande, es como he dicho, es una materia que tiene muchas cosas por dentro, pero que poco a poco pues vamos extrayendo lo que más se pueda del conocimiento de él. Algo importante también es que vamos a hablar más adelante del IP normal. Ese IP se conoce como versión 4, pero también hay un IP diferente que es versión 6. Si ustedes se meten al adaptador de red de su equipo, pueden mirar que existen estos dos y cada uno de estos tiene su propia configuración. Entonces, de eso es que más o menos, pues así por encimita, empieza a tratarse el curso de redes. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas? Esto es una rama de ingeniería de sistemas. O sea, así como ustedes son buenos para programar, son buenos para hacer desarrollo ya sea web móvil o de escritorio, o son buenos para hacer simulaciones matemáticas, físicas, etcétera, también hay una rama que se llama redes. O sea que si ustedes salieron ingenieros de sistemas, ustedes se pueden ir por alguna de estas ramas. La rama más bonita de todas estas se llama redes. Para mí personalmente me gusta redes porque no es una rama tan compleja y también tiene algo muy bueno y es que ustedes se la pasan viajando por todas partes, a diferencia de ser ustedes programadores o desarrolladores web. O sea que está acá. Igualmente yo siempre les digo a los estudiantes por allá en las selectivas que también existe algo que se llama ser documentador.
pero es que ese documentador está apoyado es para la parte de desarrollo web móvil, escritorio y para la parte de programación, pero no tiene nada que ver con las redes. Fíjese que acá hay algo, cuando ustedes vieron ingeniería del software o la van a ver, el profesor allá debe mirar qué son requerimientos. Hay unos que se llaman de sistema. Estos requerimientos de sistema no tienden a mirar cómo o con qué tecnologías ustedes van a desarrollar el proyecto, sino tiende a mirar es el computador donde se va a instalar el proyecto que ustedes vayan a hacer. Cuánta memoria RAM tiene, cuánto disco duro tiene, cuántos procesadores tiene, que si los núcleos son tantos, que si es un sistema para conectar dos entidades y eso es por medio de Internet o Ethernet, cómo funciona, cómo envían las señales de una antena a la otra antena, eso se llama redes. Y uno viene aquí por requerimientos de sistema que se ve allá en ingeniería del software. Entonces fíjese que todo tiende a ir a redes. Si nosotros no tenemos nada de redes, entonces en lo único que nosotros pudiésemos trabajar es en esto, acá, en desarrollo de escritorio, que significa sistemas que están programados en localhost y ya. Pero el resto de cosas no podríamos trabajar si no tuviésemos la materia de redes por ahí. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas? Ah, muchachos, preguntas. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir aquí hablando un poquito más de las redes. Por acá. ¿Sí ven la pantalla blanca? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profesor. Sí. Entonces, ¿qué ventajas hay cuando uno conoce o mete en una empresa las redes? ¿Cuáles serían algunas de las ventajas? Ventajas que tiene usted conocer de todo lo de redes y el modelo de negocio suyo, adaptarlo a la empresa. Que recuerde que cuando uno tiene una empresa y ustedes tienen un computador, pues no hay ningún problema. Todo lo hacen en ese computador. Pero si tienen 2 computadores, 3 computadores, 4 computadores, 5 computadores, empieza un problema. Y es la conexión para que todos los computadores se puedan acceder a una misma carpeta y de esa forma ustedes más fácilmente puedan pues hacer la comunicación entre ellos. Entonces, una de las ventajas que tiene ustedes ser capaces de dominar en una empresa y asignar pues su negocio a las redes es el costo del hardware. ¿Por qué creen que el hardware entra como una ventaja? Cuando ustedes en una empresa empiezan a meter el tema de redes. ¿Qué dicen ustedes ahí? ¿Qué es más barato para ustedes? ¿Comprar un computador o alquilar un computador? ¿No, muchachos? ¿Comprarlo o alquilarlo? Es más barato. Mire que ustedes son 11 y no me quieren ayudar, ¿no? Eh, no me quieren ayudar con la clase. Alquilarlo.
Es más barato ustedes alquilar un servicio que comprarlo. ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto vale un servidor? Un servidor no se baja de 80 millones, 100 millones de pesos un buen servidor para que almacene nuestros trabajos. Pero sí es más barato comprar la licencia por un año. Vale 120.000, 180.000, dependiendo del servicio. O sea que si ustedes son capaces de configurar una red en una empresa y, y pueden mirar las ventajas, pues una sería el costo del hardware. ¿Por qué? Porque ellas comparten recursos. Ustedes pueden hacer que se vuelva una red y en esa red se comparten los recursos de todos los computadores que están ahí. Y si se comparten recursos, entonces, ¿qué pasa? Pues se evita uno la tentación de tener que equipar cada PC con todos los dispositivos. ¿En qué sentido? Pues supongamos, un ejemplo de ello, ¿qué sería? Una impresora. ¿Qué pueden hacer ustedes? Tener 20 computadores y una sola impresora. Y desde cualquier computador que ustedes tengan, pues se pueden conectar a la impresora, ¿cierto? Yo creo que ustedes han hecho eso en la casa o por ahí en algún negocio si han trabajado. Ustedes, como son ingenieros de sistemas, en este caso están estudiando, seguro le dijo la persona que usted tiene que conectar esa impresora para que funcione con cualquier computador. Y uno allá lo que hace es instalar el driver, pero lo instala de forma de red, para que por medio de la red de internet que tenga la casa o tenga la empresa, cualquier computador que esté ahí por dentro pueda reconocer a esa impresora y quedar como propia. O sea que yo no tenga obligatoriamente que agarrar la impresora, agarrar el cable USB que tiene la impresora que trae y conectárselo a cada uno de esos computadores que están, sino simplemente por la señal inalámbrica o por la señal de internet que haya ahí en la casa o en la empresa, yo puedo hacer que cualquiera de esos computadores me reconozca la impresora. ¿Sí o no? Eso es una parte del curso de redes. ¿Cómo hago para configurar esa impresora así? Entonces las impresoras ahora vienen con un tablero y vienen en el manual con algo que dice Wi-Fi. Y ese Wi-Fi que trae nos dice, ¿cómo hago yo para, comunicarme? O coloquemos acá, instalar la impresora en red. ¿Cómo hago yo para instalar la impresora en red si ya se tiene una red Wi-Fi de ella? Lo que pasa es que las impresoras viejitas tenían un problema y es que no tengo forma de hacer una red con la misma impresora. O sea, nos tocaba comprar un aparatico y ese aparatico vale más o menos unos 200 para que simule que hay una red en la casa y a esa red se conectan todos los computadores. Es como si ustedes estuviesen en el modo emprendido, pero es un modem especial para la parte de conexión. ¿Listo? Entonces ahí entraría. Igualmente, pues otra de las ventajas que tiene, esto es solamente un ejemplo, también hay escáneres, hay quemadores de CDs, hay almacenadores de discos duros externos, o sea, cualquier cosa de esas las puede uno hacer. Otro de las ventajas que trae la red es el costo del software. ¿Qué creen que una ventaja es el costo del software? ¿Por qué creen? Supongamos que ustedes tienen una empresa de taxis y en esa empresa hay 10 computadores. ¿Por qué creen que el costo de software es una ventaja cuando implementa uno la parte de redes? Porque esto tiene que ver algo con las licencias de uso.
Es más barato comprar grupos de licencia. Es más barato comprar grupos de licencia que licencia individual. ¿Sí o no? A veces hay promociones, por ejemplo, ustedes van a comprar la suite de Office, de esa de Microsoft, y a uno le dicen, bueno, una licencia le vale 150, pero si usted tiene 5 computadores, entonces se la puedo dejar en 120, o empiezan a darle a uno combos en promoción por cada una de las licencias que ustedes compran. Como está conectado en red cada uno de los computadores, pues cada una de esas licencias ustedes las pueden usar y obviamente les va a salir muchísimo más barato. Otra de las ventajas en redes sería el intercambio de información. Sería el intercambio de información. ¿Por qué? Porque no necesitamos tener una memoria USB, ni un disco duro, ni estar enviando al correo electrónico todos los documentos, sino lo que uno hace es conectar los PCs en red. Y mediante esto, entonces uno ¿qué hace? Intercambiar la información, ¿sí o no? Yo creo que esto ustedes lo han hecho, conectar los PCs en red y intercambiar la información. ¿Cómo los conectan? Pues para eso existe un cable, que lo vamos a ver más adelante cuál será el cable y qué tipo de bueno, y cómo se realiza ese cable, o sea, cómo se hace el cable. Y también si no queremos por un cable, pues todos los conectamos a una red, los unimos y compartimos la carpeta para que todos puedan acceder al contenido. ¿Alguna pregunta de eso? Preguntan, muchachos. Están muy callados. Preguntas. Preguntas de lo que se está explicando, todo clarito. ¿Todo claro? Bueno. Otra ventaja de tener nuestra empresa por medio de redes, o sea, estar interconectado. Encontramos algo también que se llamaría copias de respaldo. ¿A qué se refiere con copias de respaldo? ¿Qué son las copias de respaldo en un computador? Pues, profesora, es esto, los datos que usted guarda, por ejemplo, cuando usted quiere esto, va a instalar algún programa, a veces le dice haga una copia de seguridad, una copia de respaldo, entonces usted guarda por decirlo, los drivers del equipo, los guarda en esa copia por si de pronto hay algún problema, luego de instalar una actualización o algún programa. Bueno, eso es lo que entiendo, Eso. ¿no? Muy bien, Ciro. Sí, sí es eso. Las copias de respaldo simplemente es cuando ustedes van a copiar los datos o van a instalar un programa o van a hacer algo ahí que pueda alterar el funcionamiento del Windows o el de Linux o el de Mac. Y ustedes le dan la orden al computador que guarde la última configuración que está sirviendo en su equipo. Cuando ustedes le dan esa orden,
él más o menos se tarda unos 3 minutos en recolectar la información y guarda la información esa en un sector por allá que nadie lo puede tocar. Que si dado el caso, como dice Ciro, hubo algún inconveniente más adelante y algo pasó en el computador, ustedes pueden restaurar esa copia de respaldo. Lo que pasa es que esa copia normalmente se guarda en un localhost, o sea, dentro del mismo equipo. Pero cuando ustedes tienen conectado el equipo con una red, ustedes le pueden decir que esa copia de respaldo se guarde en localhost y se guarde en un servidor, para que más adelante, si llega a pasar algo, pues ustedes puedan volver nuevamente a la versión original que tenían antes de haber hecho la modificación. ¿Eso para qué sirve? Pues simplemente para mejorar la velocidad y seguridad de los datos. Mejora la velocidad y seguridad de los datos. ¿Cómo así? Claro, cuando ustedes tienen una buena copia de respaldo y mueven los datos de un lado a otro, pues la velocidad de los mismos tiende a mejorar porque él comprime toda la carpeta completa donde están los drivers, donde están los documentos, donde está toda la información de él, empieza a manejarse más fácil. Y seguridad en los datos porque si en algún momento se hizo algo y no sirvió, pues yo puedo restaurar la copia. Entonces, ahí está. En todo caso, también aparecen unos términos acá que nosotros ya hemos trabajado anteriormente o ustedes lo han visto por ahí en alguna parte, que es el backup. Ese famoso backup es una copia de respaldo que también hace el computador cuando ustedes lo necesitan. Nosotros le podemos decir, por ejemplo, a un servidor, cada cierto tiempo hágame un backup y el servidor lo hace. ¿En dónde ustedes han visto esa copia de respaldo? Cuando están ustedes, por ejemplo, trabajando en Word. Están haciendo una carta, están haciendo un trabajo, están haciendo algo por ahí en el Word y de un momento a otro, ¡pum!, se fue la luz. O sea, se apagó el computador sin que ustedes mismos le den la orden. Como se apagó el computador y ustedes no le dijeron que guardara, el mismo Word tiene una copia de respaldo. ¿Eso qué significa? Que ese archivo lo guardó de forma temporal. Y cuando ustedes prendan el computador nuevamente y le den allá abran el programa, les va a aparecer una cajita y en la cajita le dice restaurar el archivo anterior. Y si ustedes le dan clic ahí, pues abre el archivo que ustedes estaban trabajando, o sea, el archivo no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque tiene un backup, o sea, la copia de respaldo. ¿Listo? En todo caso, toda esta información que yo les estoy dando funciona en un computador o funciona en un servidor. Porque recuerden que un servidor, ¿qué es? Es un computador que está prendido 24 horas al día, los 7 días de la semana y hace las mismas funciones que tiene un computador. Listo. Otra de las cosas también sencillas que pueden pasar y de las ventajas que tiene son las actualizaciones. Son las actualizaciones. ¿En dónde ustedes han visto las actualizaciones? Muy facilito, cuando tiene uno un Android. Bueno, yo tengo Android, ¿no? Cuando usted tiene, por ejemplo, un iPhone, nunca he tenido un iPhone, pero si uno tiene el iPhone, también ¿con qué se encuentra? Con que de vez en cuando le dicen a uno, hay una nueva actualización, descárguela e instálela. Hay una nueva actualización en el iPhone, descárguela e instálela. Pero cuando usted le dan a instalar esa actualización, ¿él qué hace? Él antes de instalar, se va para acá y me hace una copia de respaldo del archivo. Pero ¿de dónde viene la actualización? No viene del mismo móvil. ¿De dónde vendría? De algo que uno tiene acá, que almacena toda la información del celular que uno tiene, o sea, sería un servidor. Por eso, si ustedes no tienen señal de internet, pues él nunca nunca le llegará a ustedes un mensaje que diga que hay una actualización, a no ser que él logre conectarse a internet. Y siempre que él se conecta a internet, ¿qué es lo que hace?
Cuando ustedes le dan que sí, que se actualice, él descarga la actualización, hace una revisión de la batería, o sea, de qué tanta carga tiene. Y si él al hacer esa revisión, él se da cuenta que ustedes tienen muy buena pila, o sea, que tiene carga suficiente, entonces él hace la actualización, reinicia el celular y empieza a hacer la actualización de lo que haya que hacer. Pero fíjese que todo funciona es por redes, ¿no? O sea, en alguna parte llegó una persona, hizo esa implementación, la montó a producción y envió la señal para que a todos los celulares que sean de esa marca, con ese sistema operativo les aparezca un mensaje que diga que se tiene que actualizar o que hay una actualización disponible. En todo caso, a uno nunca lo obligan a actualizar, simplemente le sale y usted mirará si actualiza o no actualiza. Pero esa sería como otra de las ventajas que tiene. Otra de las ventajas que también tiene las redes. ¿Cuáles serían otra de las ventajas? Administrar el personal de una empresa. ¿Por qué una de las ventajas es administrar el personal? ¿Qué creen ustedes? Porque si yo tengo un sistema y lo tengo en red, o sea, lo tengo montado en un servidor, ¿qué puedo hacer con ese sistema? Controlar la entrada y salida del personal de la empresa. O sea, que yo sé quién entra y quién sale de la empresa, en qué horario, o a qué horas entra, o en qué día entra y en qué hora sale, ¿cierto? Y eso nos sirve ¿para qué cosa? Para que no haya, para que no se tenga un descontrol del personal. No sé si ustedes han visto esos sistemas cuando entran a una empresa, por ejemplo. Si ustedes van a centrales eléctricas y tienen por ahí algún amigo en una oficina, a ustedes los dejan entrar hasta cierta parte de la empresa. Pero cuando ustedes van a entrar, a uno le piden el número de cédula y le piden la cédula. Y lo que hace allá el guardia de seguridad es pasar la cédula por un aparatico que tienen, y ese aparatico, basado en el código que ustedes tienen de barras en la cédula, dice quién es usted y le dice a qué hora entró usted a la empresa. Y cuando sale, pues le dice a qué hora sale usted de la empresa. Ese mismo control que estoy hablando también se utiliza para los empleados. O sea que si un empleado quiere irse de la empresa antes de tiempo, pues el aparatico le va a registrar a qué hora salió usted de la empresa. Y seguramente más adelante lo llamarán y pues a preguntarle que por qué se fue y ese tipo de cosas. O sea que también nos sirve para administrar el personal en una empresa. Tanto el jefe de personal como el jefe de la empresa puede conocer, según el software que se tenga, ese tipo de información. Otra forma o otra ventaja que se tiene si tenemos redes, ¿cuál sería? Vamos a colocar por aquí. Intercomunicación del personal. ¿A qué se refiere con ese tipo de comunicación? Vamos a colocarlo así, pero pues se supone que nosotros todos tenemos una cuenta de WhatsApp o tenemos una cuenta de Telegram, pero en las empresas no existen estas dos, sino existen otro tipo de tecnologías para ustedes hacer comunicación en una empresa, ¿cierto? A veces hay algo que se llama el Zoom ahí por dentro. Eso es una aplicación también empresarial para hacer un tipo de chat dentro de la empresa.
Y así como este, pues existen más comunicaciones. ¿Por qué? Porque en la mayoría de empresas de desarrollo web, a ellos no les interesa que los que están trabajando en ella se la pasen metidos en el WhatsApp ni en el Telegram mirando los mensajes de la familia. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa tiene un aparatico, así como este que estoy pintando, ahorita lo buscamos en internet a ver más o menos cómo sería el aparatico, que tiene aquí una antena y acá hay varias antenas. Él tiene muchas antenas el aparatico. Hasta los peajes también lo tienen. Bueno, algo así sería el aparatico y por acá hay unos botones. ¿Ese aparatico para qué sirve? Para restringir el acceso de la señal a cualquier dispositivo que esté por dentro de la empresa. O sea que en realidad cuando estoy hablando de eso estoy diciendo bloquear la señal. ¿Cuál señal? La señal de Wi-Fi, la señal de datos, etcétera en la empresa. ¿Listo? Y lo único que ellos permiten es que ustedes tengan este tipo de tecnología, o sea, alguno de los muchos software para que ustedes puedan chatear de cosas de trabajo en la empresa. Pero de cosas de trabajo en la empresa. Empresas de Bogotá tienen esta tecnología. Ustedes ingresan a trabajar ahí, ellos le bloquean la señal completa. Ni siquiera las llamadas pueden ingresar. Y después de eso le dan a ustedes un chat y le dicen, bueno, si usted se quiere comunicar con cualquier persona que esté trabajando en la empresa, lo buscan, le escriben y listo, pero ustedes no tienen por qué recibir ni wifi, ni datos, ni mirar la opinión, ni mirar el tiempo, ni nada de esto. Listo, todo eso está cerrado. Entonces lo que hacen es bloquear ese tipo de cosas. ¿Y eso para qué lo hacen? Pues, como hemos dicho, como eso está sellado por redes, pues el área nos dice que puede haber una intercomunicación del personal manejando ciertos aspectos de seguridad que ustedes tengan ahí. Una de las mayores empresas que utiliza este tipo de bloqueador de señal, cuando ustedes trabajan internamente en ciertos niveles, es la DIAN. También es el de antinarcóticos. A todas las Fuerzas Armadas o departamentos que tienen delicada la información, ellos hacen este tipo de bloqueo. Cuando ustedes van a centrales y van a presentar una prueba para ver si ustedes entran o no entran de planta a la empresa, ellos también, ¿qué hacen? Ellos tienen por allá una oficina en un búnker, que así le llaman allá, y cuando usted entra al búnker y usted mira su señal de celular, aparece bloqueada la señal, o sea, le quitan completamente la señal. ¿Eso qué lo hace? Pues este aparatico que está acá. Entonces, ¿cómo se llama ese aparatico? Vamos a mirar a ver si lo encontramos por acá el aparatico, que es el que nosotros estamos hablando. Ahí aparece, mire, bloqueadores portátiles, barato, 132.000 pesos y esto es un bloqueador de señal. Pero me interesa son los que parecen una forma de router, como estos, por ejemplo, mire. Acá qué dice, mire, dice que ellos bloquean el Wi-Fi, el GPS, las señales de 4G. Ustedes lo prenden, lo conectan agarran el adaptador y lo meten por ahí en algún puerto de corriente y él se enciende y le bloquea toda la señal alrededor de unos 10 metros, de 20 metros, dependiendo de lo grande que sea el aparato y de la distancia puede bloquear la señal. Mire, por ejemplo, este es mucho mejor. Y cuando uno está mirando, pues uno se da cuenta que bloquea casi todas las conexiones que hay posibles de red. Esto es el que tienen los peajes. Cuando va llegando uno al peaje,
y ustedes se dan cuenta, su celular no tiene señales porque uno de estos o varios de estos están bloqueando la señal alrededor de él. Entonces fíjese que todo esto viene, ¿por qué? Porque esos son temas de red que tiene la empresa. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Ese es el aparatico que yo estoy diciendo acá. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Otra ventaja de tener la red en la empresa sería la seguridad de la información. Bueno, acá me quedó mal escrito, voy a volverlo a borrar. Seguridad de la información. ¿Por qué creen que hay seguridad en la información? Entonces, disminuye. Podemos colocar la posibilidad de cometer errores. De cometer esos errores o accesos no autorizados. Disminuye la posibilidad de cometer errores, accesos no autorizados y destrucción de la información. ¿Por qué? Porque simplemente toda la información que ustedes estén haciendo en la empresa, pues todo ustedes lo pueden ir guardando en un servidor por medio de versiones, y si en algún momento se borró algo, pues ustedes pueden restaurar la versión que fue borrada. O sea que todo donde se está guardando o todo el tema de redes, ¿hacia dónde va? Hacia un servidor, ya sea local o vamos a colocarlo acá como si fuese internet, o sea que ustedes compren el servicio. Esas serían las ventajas que tendría, donde ustedes le agreguen a una empresa un buen sistema de redes por dentro, con sus protocolos, con sus técnicas, con todo lo que uno va aprendiendo, pues esas serían las ventajas que tiene. Ventajas, ¿no? Ahora, de pronto se preguntarán ustedes, bueno, profesor, y si son tantas ventajas, deben existir de pronto algunas desventajas. Porque no todo es gloria, ¿no? Cuando ustedes están montando un sistema, no todos son ventajas. Entonces, la mayor parte de las desventajas que uno pueda encontrar, ¿qué sería? ¿Cuál sería las desventajas que ustedes pueden encontrar si si una empresa a ustedes le añaden las redes? ¿Cuál sería una de las peores desventajas que encuentran? Para montar una red, ¿qué es lo primero que se necesita? ¿Qué sería? Muchachos, si yo quiero montar una red, ¿qué sería lo principal que necesito? Jason, Ciro, José. El cableado, ¿no? ¿Cómo? El cableado, ¿no? ¿El cableado? Pero el cableado, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Ese signo es de qué? Hablemos en términos económicos. El cableado, el módem, todo ese tipo de cosas, ¿qué son?
Presupuesto. una inversión. Inversiones grandes. Ustedes comprar un servidor es caro. Alquilar un servidor también es caro. Cuando el negocio está iniciando, uno no tiene plata para absolutamente nada. Hasta que ustedes no sacan un préstamo, hasta que no venden la mercancía, obtienen alguna rentabilidad en la empresa. Pero cuando uno empieza, uno no tiene dinero, o sea que uno un sistema así bien montado de redes no lo tiene. A no ser que medio tenga uno por ahí equipos viejos o uno le presten esos equipos, pero de resto uno no tiene el dinero para eso. Ahora de pronto se preguntarán ustedes, bueno, usted nos está hablando de una inversión, ¿cierto? De esto. ¿Cuánto es el mínimo que uno necesita para hacer una inversión en una empresa para montar por lo menos lo más general de un sistema de red? O sea, conectar los computadores con cable o comprar un módem para hacer una red o ese tipo de cosas. Entonces, lo primerito y más difícil de colocar o encontrar es el personal. Personal que sepa montar una red es difícil de encontrar. Uno puede ser muy experto en programación porque uno en la carrera siempre le enseñan es programa y programa y programa, pero le dicen a uno, bueno, Ciro, necesito que usted me monte en la empresa un sistema de cámaras. Ahí quedó listo Ciro, porque si él nunca ha visto o ha trabajado con una persona que monte las cámaras, la única forma que tiene Ciro para aprender cuál sería ir a nuestro mayor profesor del mundo que es YouTube y empezar a mirar videos a ver quién de ellos nos enseña a montar un sistema de cámaras. O sea que conseguir una persona que sepa del tema de redes es muy complejo. Y además de ser complejo, ¿qué pasa? Pues eso vale plata. Como son muy pocos los que saben de redes, pues imagine cuánto deben cobrar por la hora. Ahora, si Ciro ha sido muy de buenas, si ha tenido algún amigo que trabaje por ahí en redes y le haya enseñado algo, pues Ciro ya puede comenzar a montar sistemas de redes en los negocios, ya sea metiendo unas cámaras, conectando impresoras, haciendo alguna topología adentro de la empresa en cuanto a conectar los computadores, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, lo primero sería el personal. Otra desventaja, pues los equipos. Los equipos son caros. ¿Cuánto vale más o menos un módem así que sea regular? Son 120.000 pesos. Que sea muy bueno y que atraviese muros de los que llaman rompemuros y las antenas y todo ese tipo de cosas, 300.000 pesos. O sea que por lo menos el negocio tiene que tener unos 2 millones de pesos para que una persona experta en el tema pueda lograr hacer la configuración de toda la parte de redes en esa empresa. Si no, ¿qué le toca a la persona? Pues trabajar sin el sistema de redes, que se llamaría con las uñas, e ir trabajando hasta que tenga el dinero para que pueda hacer la inversión. Entonces, eso es una de las partes de desventajas que tiene. Igualmente, también se requiere de algo muy importante. Está el personal, están los equipos y está el tiempo. Eso es otra variable que cambia mucho. ¿El tiempo de quién? De la persona. Normalmente una persona que sea experta en seguridad informática o que sepa de redes, el valor de la hora de él es de 23.000 pesos. O sea que si lo ponemos a instalar unas cámaras donde tenga que meter una regleta, donde tenga que colocar cableado de arriba abajo, cuadrar el servidor, cuadrar ese tipo de cosas, ¿cuánto dinero nos va a tomar tener esa persona trabajando en nuestra empresa? Porque se supone que uno no sabe de esto, toca contratar una persona. Entonces multiplicar 23 por no sé cuántas horas y ahí da más o menos la inversión. O sea que empieza a decir, bueno, si yo tengo un presupuesto de 2 millones de pesos, ¿será que me alcanza para contratar la persona, para comprar equipos y para formar la red dentro de la empresa, por lo menos que me funcione de forma general como lo necesito? Es difícil. Además de eso, pues los equipos, cuando llama uno equipos, es porque los equipos que tienen por dentro. ¿Qué tienen estos equipos por dentro?
Nosotros ya lo hablamos ahorita, tienen un software. ¿Y qué tienen los software? Que es delicado, que uno no puede pues craquearlo ni nada de eso como uno conoce. La licencia. O sea que nos tocaría también comprar licencias del software que vayamos a usar. Y si ustedes la compran, pues esos 2 millones ya como que están siendo muy poquito y nos toca incrementar el negocio. A no ser, como le digo, que una persona, por ejemplo Ciro, que tenga experiencia en eso, pues nos haga el favor de ayudarnos sin que él cobre por el servicio. A veces pasa eso. A veces los tíos de uno se meten en algún negocio y les gusta es que uno gratis pues les haga las cosas. Entonces, eso depende mucho de la persona. Ahora imagínense en donde ustedes vayan a montar también, supongamos, una conexión de equipos. Una conexión de 10 equipos o 11 que tengan ustedes en la empresa. Por ejemplo, las empresas de desarrollo de Cúcuta tienen computadores, 10 personas, 11 trabajando. Tenemos que mirar la topología que ustedes quieran meter en la empresa, la que mejor se adapte a lo que quiere hacer el líder del proyecto. Entonces aquí hay que hacer un diseño y ese diseño es como un plano. Como cuando usted le dice a un arquitecto, venga, yo quiero tener una casa, que la casa tenga 3 habitaciones, que tenga parqueadero, que tenga segundo piso. Bueno, ese tipo de cosas, pues acá también hay una persona experta que nos tiene que hacer un diseño de la red y decirnos, bueno, si usted va a conectar este computador, va a utilizar tal topología, el router lo tiene que colocar acá, tiene que comprar un amplificador para acá. Si usted quiere que la gente no empiece a mirar noticias ni nada cuando esté trabajando o no lo llamen y los distraigan, tiene que comprarse el aparatico de antiseñal, colocarlo acá, o sea, hacer un diseño como si fuese un arquitecto para de esa forma pues adaptarse al manejo de la información adentro en la empresa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos hablado? Ya hablamos de las ventajas, hablamos de las desventajas de la parte de redes en una empresa. Pregunta, muchachos, o todo clarito. ¿Clarito o no clarito? ¿No, muchachos? Sí, profesor, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Entonces, continuemos ahora con las diapositivas. Nos dice lo siguiente, nos dice, a medida que las tecnologías de los sistemas de información comenzaron a madurar, más y más organizaciones y empresas comenzaron a requerir de estos sistemas. Cada uno de los que requería de su tipo de cable, conectores y prácticas de instalación. Mire que aquí ya empieza a aparecer cosas que nosotros no teníamos idea de qué eran. El cableado. Los cables para ustedes colocar dispositivos, o sea, para conectarse de un computador a otro, cambian con respecto a la distancia que ustedes necesiten. No es lo mismo ustedes utilizar un cable de fibra óptica que utilizar un cable normalito para hacer conexiones. Pues eso depende mucho de la intensidad de la señal, depende mucho de si ustedes necesitan que el cable pues se moje, por ejemplo, que sea externo y que si se llega a mojar no pase nada, eso depende mucho. Entonces, cada uno de esos cables tiene un valor. Igualmente los conectores de fibra óptica son muy diferentes a los conectores que uno tiene en el router de la casa. Entonces hay que mirar cómo se ponchan, hay que mirar cuántos cablecitos se colocan, hay que mirar qué máquinas se utilizan para eso y todo eso es dinero, ¿no? Entonces, por eso está ahí. Con cada cambio tecnológico en los sistemas de información también es necesario cambiar el cableado. ¿Por qué creen que contratar un servicio de Movistar de fibra óptica es más caro que contratar un servicio normal de internet?
por la parte del cableado. Se supone que la fibra óptica siempre va a ser muchísimo mejor que la señal normal que a uno le venden. Pero esa relación del precio es porque el cableado es muy caro. Si ustedes han visto cuál es la comparación de un tipo de cable de fibra óptica y un tipo de cable normal, se darán cuenta cómo está formado. Hay uno que tiene una lámina como plateada, que lo que hace es las ondas electromagnéticas las desvía, mientras que el otro no tiene eso, o sea, para que no haya interferencia. En 1985 se realiza el estándar referente a los sistemas de cableado, el que consiste en asegurarse de que son independientes tanto las tecnologías como los fabricantes. Hay muchos fabricantes de cableado en todo el mundo, pero todos tienen que llevar un estándar. Por eso usted va, por ejemplo, a una electrónica en Cúcuta y puede comprar cualquier tipo de cable que le sirva para una red. Lo que pasa es que ya depende del tipo de distancia que usted necesite hacer una conexión. Por eso a veces es bueno, en lugar de comprarse un cable, comprarse más bien un repetidor por la señal, pero pues eso depende del lugar de instalación. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros encontramos en el mundo, y esto ustedes lo han visto por toda Colombia, ustedes han visto este tipo de antenas. La pregunta es, ¿por qué hacen estas estructuras así? O sea, cada panel de esto, ¿cómo se llama? Cuando uno va pasando, pues, y a uno le da curiosidad el tema, uno empieza a mirar, bueno, y cada panel de ese, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué es lo que hacen esos paneles para la empresa que los colocó? ¿Qué es lo que hacen? Y la otra curiosidad es, ¿a cuántos metros la señal viaja? Desde ese panel hasta dónde llega. O sea, toda la parte de amplificación de la señal, todo eso. Entonces uno empieza a mirar y empieza a mirar y a mirar y ahí aparecen conceptos como 2G, 3G, 4G y 5G que ahorita está por ahí. ¿Y por qué se llama 4G y por qué se llama 3G y qué es 2G y qué significa 800 MHZ y qué significa de gestión remota de la antena? Bueno, todo ese tipo de cosas uno empieza a hacer la revisión. Todo esto son redes. Un ingeniero de sistemas actúa muy parecido a un técnico. Se tiene que subir a la torre, instalar la antena, hacer la configuración de la antena. Si es un radar de esos para rastrear aviones, pues lo tendrá también que colocar. Tiene que saber hacer la configuración del software, todo eso. Un ingeniero de sistemas que sea experto en red también tiene que hacerlo. La diferencia entre un técnico en redes y un ingeniero de sistemas es que la parte teórica, el ingeniero de sistemas la tiene muy clara. El otro solo tiene clara la parte práctica. Entonces, eso depende de cómo ustedes vean, pues, el desarrollo de él. Por eso es que están los estándares. Hay muchas empresas que fabrican antenas, pero depende de la antena que ustedes necesiten, es la que uno tiene que realizar. ¿Listo? Bueno, ya pasamos acá por los fabricantes. Aquí me quedó un error. Dice, los cuales han tenido una buena aceptación acerca de la infraestructura de cableado para diferentes aplicaciones, incluyendo edificios comerciales y residenciales. ¿Cuál es la desventaja entre estos dos tipos de conexión de redes? Entre comerciales y residenciales, ¿cuáles serán las desventajas? ¿Quién me ayuda con eso?
Ah, muchachos, ¿están aburridos con el tema? ¿O está muy difícil la materia? Cuéntenme. Ah, muchachos. ¿En dónde es más difícil colocar ustedes un sistema de red? ¿La parte comercial o residencial? Pues, profesor, yo diría que en la comercial. ¿Por qué cree que en la comercial? Pues porque, o sea, comerciales necesitan como más equipo, ¿no? En este caso puede ser póngale algún local de internet. Creería yo, ¿no? Necesitaría más cableado, más equipo, no sé. Misma necesidad, profesor. Pues no tanto por el cableado, por los equipos, sino por la, ¿cómo se llama eso? La interrupción de las señales que hay ahí adentro. O sea, ustedes, por ejemplo, cuando tienen un sistema de micrófonos, ustedes se dan cuenta que ellos tienen diferentes canales. ¿Esos canales en los micrófonos para qué sirven? En un micrófono, ¿para qué sirven los canales a los cuales uno puede con un botoncito cambiarlo de canal en canal? ¿No, muchachos? Para que no choque la frecuencia. ¿Cómo me dice? Para que no choquen las frecuencias. Mire, los que no conocen esos, vamos a colocar acá, mire, micrófono inalámbrico. A ver si nos aparece por acá un dibujito. Vamos a mirar por acá. Por acá. ¿Dónde estará uno de esos? Por ejemplo, este. Mire que él acá tiene algo en el dibujito. Mire, dice 666.5. ¿Eso qué es? Esas son las frecuencias, ¿cierto? O sea que cuando uno está leyendo las características del micrófono, por acá dice que hay algo que dice banda UHF entre esto y esto. O sea que yo puedo adaptarle la frecuencia variable al equipo. Pero ¿por qué los micrófonos tienen esto? Porque hay micrófonos que no traen sino una sola frecuencia, pero hay otros que traen este tipo de cosas. El inconveniente es que cuando hay, por ejemplo, en la parte comercial, ustedes se dan cuenta que todos los negocios que tienen su internet, tienen sus equipos, tienen sus antenas. Y cuando un local va a enviar información por internet o tienen sus celulares y ellos mismos llaman, existe algo que se llama interferencia. ¿Interferencia qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo este equipo y este equipo dice 666.5 y por casualidad otro negocio que está cerquita está enviando en la misma frecuencia la señal, pues seguramente la voz que está transmitiendo este tipo de micrófono se va a distorsionar. O sea, se va a entrar otra señal encima cuando eso no debería. Por eso es que yo puedo moverle la frecuencia para que no vaya a ver las señales y no
se me intersecten pues dos señales iguales que vienen de otro lado. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, estamos diciendo acá que es más difícil colocar un sistema de redes en entornos comerciales? Porque la cantidad de señales que hay entre la parte de comercios es mucho más grande que la que se mueve en la parte residencial. Por eso es que la mayoría de locales que están en el centro, cuando usted, por ejemplo, va al centro y pasa cerquita a los locales, usted con su celular puede agarrar un radar de frecuencias y empiezan a aparecer muchísimas frecuencias en toda la cuadra donde están los locales. O sea que si usted es una persona de redes que quiere ir a instalar alguna señal Wi-Fi o algo así, va a tener muchos problemas en la parte comercial con la frecuencia. Si dos señales se encuentran, pues se debilitan y por eso hay que colocarle mayor potencial en los equipos. Mientras que en una parte residencial no pasa eso. En una parte residencial, por muy poquito que tengan, es solo un módem y sus celulares y ya. Ni siquiera van a encontrar micrófono, ni van a encontrar antiseñales, ni van a encontrar nada de eso. Entonces fíjese que ustedes hacer un trabajo en la parte comercial es muchísimo más difícil que hacerlo en la parte residencial por el movimiento de las ondas de radio que hay ahí por dentro, ya sea para meter una antena, para meter un módem, para conectar dos locales, hasta los radiotransmisores que uno encuentra por ahí, que no son micrófonos no son audífonos de estos, sino radios, esos que conoce uno como walkie-talkies. Estos walkie-talkies, pues estos también tienen su señal. A veces dicen, no, mire, 50 kilómetros de distancia, pero cuando usted lo prueba en un entorno donde hay montañas, donde hay casas, donde hay locales cerquita, estos 50 kilómetros son mentira. Van por lo menos a llegar a 10 kilómetros o a 20 kilómetros o menos señal, dependiendo del entorno donde se estén utilizando. ¿Listo? Entonces fíjese esa diferencia que hay. Ahora la pregunta sería, bueno, y entonces, ¿por qué dentro de la ciudad existen estas antenas? O sea, ¿por qué esas antenas no las ponen en una montaña? Deberían estar en las montañas porque esto bota demasiada radiofrecuencia. Por eso es que dice que las personas se enferman de cáncer, las personas viven estresadas, las personas les da dolor de cabeza, es porque estas antenas botan señales que son más fuertes que una instalación normal de un centro comercial. Hay aparaticos que ustedes pueden comprar, obviamente son un poco caros, que miran la fuerza de señal que hay en el entorno. Y cuando uno lo acerca a estas antenas botan demasiada señal. ¿Y eso qué hace? Pues entre más estén ustedes expuestos en el día a estas señales, pues su cuerpo empieza a cambiar porque el ADN pues cambia, ¿no? Por eso es que se quejan tanto de las señales 5G. Porque el 5G tiene una señal muchísimo más fuerte que el 4G y puede dar dolor de cabeza, puede dar cáncer, puede dar un poco de cosas en cuanto a la radiofrecuencia que ellos están utilizando. Entonces fíjese que todo eso hace parte del tema de redes, ¿no? Hace parte del tema de redes. Dejé las diapositivas acá. No sé si tengan alguna pregunta. ¿O todo bien hasta ahí? La otra cosa sería, bueno, si yo no soy tan bueno para instalar un sistema de red en una empresa, pero yo me arriesgo y lo instalo, ¿qué puede pasar? O sea, si lo llego a instalar de forma equivocada, ¿qué pasaría en ese sistema de red? Entonces, ahí pues uno puede decir algo, bueno, si yo lo instalé de forma equivocada, tengo un inconveniente muy grande en cuanto a la integridad y seguridad de la información. Porque si yo no soy experto en el tema y voy y me pongo a instalar cosas que no sé,
Lo más seguro es que terceras personas puedan ingresar a la red, puedan robarse la información y todos los datos que estén por ahí pasan a ser de terceras personas. Entonces, eso es un problema bastante grande que uno siempre tiene que empezar a pensar. Si yo no sé el tema, me toca estudiarlo bastante para de alguna forma pues ser capaz de instalar un buen sistema de red en una empresa. ¿Listo? Ya sea solo unas simples cámaras que tienen su manual. Cuando ustedes compran las cámaras, ellas traen un manual. Ahí le enseñan a uno cómo se instala, pero uno tiene que leerse muy bien el manual, porque donde quede algún cable mal metido o quede pues, de pronto mal instalado el sistema, entonces van a tener ustedes inconvenientes con la persona que ustedes le están instalando en el negocio. ¿Entendido, muchachos? ¿Hasta ahí? Ah, Virgen Santísima. Ojalá que le salga negativa a su compañera, ¿ve? Eso sí me preocupa a mí bastante. Bueno, muchachos, preguntas. Vamos lento pero seguros, como dicen por ahí. Preguntas, preguntas. ¿Ninguna? Bueno, ya hemos visto varias cosas. Vamos a mirar esto. Este sería el cableado estructurado. Es un conjunto de elementos flexibles, genéricos e independientes que sirven para interconectar equipos activos de diferentes o igual tecnología, permitiendo la integración de los diferentes sistemas de control, comunicación e información, ya sean de voz, datos, videos, así como equipos. Bueno, lo que dice ahí exactamente. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de cableado estructurado existe en redes? Entonces nosotros podemos buscar acá. Podemos mirar y decimos tipos de cableado en redes informáticas. Aquí aparece esto. Y mire todo el montón de cables que empiezan a aparecer. Mire, aquí dice el cableado de la red es el medio que los PCs de una red se pueden comunicar el uno con el otro y hay distintos. Está el cable de par trenzado sin apantallar. Está el cable de par trenzado apantallado. Está el cable coaxial. Este cable coaxial uno lo compra normalmente para hacer antenas de amplificación de señal. Está el cable de fibra óptica y está el LAN sin cableado. O sea que uno se puede ir para un negocio de computadores, por ejemplo aquí en Cúcuta, en La Cero, donde venden computadores, y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, ustedes le preguntan allá a la persona que les venda 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros de cable, dependiendo de esto. El cable más caro de todos es este que dice fibra óptica, por la forma como se conecta. Igualmente los conectores y todo lo que tengan de ese cable es bastante alto el precio. Pero la pregunta sería, bueno, y si yo ya estoy en redes más o menos bien, y quiero conectar 2 computadores, ¿cuál cable me compro? Si yo quiero conectarme a internet, ¿cuál cable me compro? Si yo lo que quiero es hacer una antena casera para amplificar la señal de mi computador, ¿cuál cable me compro? Entonces, esto lo tenemos que ir viendo en el transcurso de la materia porque ellos tienen también unas velocidades. Categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5. Fíjese que los modems dicen que hasta transmiten a 100 megabits por segundo, pero el modem puede transmitir, pero si el cable no da para transmitir a esa velocidad, pues no va a servir. Entonces, esto lo tenemos que ver más adelante y eso está metido ¿en dónde? En este cableado estructurado.
Igualmente está el Instituto Americano Nacional de Estándares, organización privada fundada en el 18 que administra y coordina el sistema de estandarización de la parte de redes. Asociación de Industrias Electrónicas, ellos lo que hablan son componentes electrónicos, electrónica, el consumidor y las telecomunicaciones. Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, o sea, cuáles son las normas que se tienen en Colombia para que ustedes puedan transmitir señal por radiofrecuencia, eso es lo que quiere decir ahí. Estándares internacionales ISO, en las cuales pues toda la parte colombiana tiene que estar estandarizada también. Si ustedes aprenden aquí en Colombia a montar una red, pues la misma red se puede montar en España, en Estados Unidos, en Rusia, y como eso es un estándar, pues debería funcionar de igualmente, ¿cierto? De la misma manera. Instituto de Ingenieros Eléctrico y Electrónica, entonces responsables por las especificaciones de redes de área local como Ethernet, Token Ring, ATM y las normas de esta velocidad de Ethernet. Fíjense que acá hay cosas interesantes como ATM. ¿Dónde han visto ustedes el letrero de ATM? En los cajeros electrónicos. Los cajeros también tienen su ciencia. Cuando un banco coloca un cajero por ahí, no es porque lo puso y ya sirvió. Él tiene que hacer una conexión de red que debe ser muy segura y debe tener muy buen sistema de software para que terceras personas no vayan a acceder y no se roben el dinero que está en los cajeros. Igualmente está el token ring, está la parte de Ethernet y todo está certificado con alguna IEEE o algún estándar que viene de esta forma. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Y si no, podemos dejar hasta ahí por el día de hoy. ¿Preguntas? Muchachos, preguntas. Ah, profesor, ninguna. ¿Todo clarito? Bueno, entonces nos vemos la otra clase, muchachos. Ya empezamos la materia. Si llegan a tener alguna pregunta, me avisan. La otra clase les abro la parte del Moodle para que ustedes se unan, se puedan matricular en el Moodle y nos metemos a un grupo de Telegram para que ustedes me puedan escribir y yo pues fácilmente también les escriba. Lo que pasa es que no alcancé a habilitar ese pedacito. Y también recordemos que los sábados la clase es desde las 10 en adelante, ¿listo? Bueno, esta clase va a quedar grabada y de una vez para que las personas que no estén, que en este caso son 3, pues puedan hacer la revisión. Entonces, muchachos, que pasen buen día.